Muy buenas tardes. Gracias a Dios aquí estamos una semana más. Es un placer poder estar con ustedes. Espero que puedan seguir acompañándonos a estudiar, que el hecho de estar en cuarentena y en la casa y que todo es en línea te haga pensar que no es necesario pasar estos tiempos. Al contrario, ¿verdad? Ahora debe de ser más fácil. Antes teníamos que trasladarnos a un auditorio y lo que implicaba salir del trabajo, el tráfico, no alcanzaban a llegar, pero pues ahora nada más es cuestión de que prendas la computadora o la tele, ¿verdad? Así que vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. El tema pasado vimos que después de los 10 mandamientos, después de que los israelitas escucharan audiblemente, ¿verdad?, a la voz de Dios dando los mandamientos, Dios había manifestado a ellos con la intención de que tuvieran temor, ¿verdad? Y después de eso, Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20, versículo 20 y 21. Dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Recordemos que la parte de no tengan miedo no es contradictoria cuando dice no tengan miedo. Dios vino a ponerlos a prueba para que sientan temor de él. Y dijimos, ¿cómo es que les dice a Moisés que no tengan miedo si la intención de Dios era que tuvieran temor de él? Bueno, porque cuando dice no tengan miedo no nos está dando el contexto suficiente para comprenderlo en Éxodo, pero si nos vamos a Deuteronomio capítulo 5, específicamente el versículo 30, que no lo vamos a leer hoy, pero ahí se dice, bueno, Dios les dijo que les daba permiso para que se retiraran a sus carpas y se alejaran del peligro. Así que cuando les dice no tengan miedo, eso indicaba que Dios les había dado autorización para que se alejaran, porque tenían miedo de lo que estaban viendo. Sin embargo, la manifestación de Dios era para que ellos sintieran temor, ¿verdad? Después de eso, Moisés se acerca a la densa oscuridad y vemos que los israelitas tenían miedo de estar allí, querían alejarse lo más pronto posible, y en contraste, Moisés se adentra en la densa oscuridad, que es algo que naturalmente le da miedo al ser humano, ¿verdad? Estar en un lugar totalmente oscuro, donde no sabes qué hay, sobre todo si ves truenos, relámpagos, terremotos, nadie querría acercarse ahí, pero esto es una prueba clara de la confianza que Moisés tiene en Dios. Así que se adentra a la densa oscuridad. Y luego, a partir de ese momento, lo que es el versículo 22 del capítulo 20 en adelante, todo el versículo 20, todo el capítulo 21, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23 y hasta principios del 24 son una serie de leyes específicas que Dios da a los israelitas como no una continuación, sino como detallando de manera específica lo que los 10 mandamientos dicen. Entonces, al empezar a analizar lo que sucede en el versículo 22, lo que Dios empieza a decirle a Moisés, esto ya forma parte de lo que se conoce como el libro del pacto. Esto, muy probablemente el versículo 22 que vamos a leer a continuación, indicaría o es lo primero que leerías en el libro del pacto, pero en el capítulo 20, ni en el 21, ni el 22, ni el 23, sino hasta el 24, se nos especifica que todo vivió en un libro al cual se le llama el libro del pacto. Así que vamos a adelantarnos un poco. Vamos a Éxodo, capítulo 24, versículo 4. Dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Pero el punto principal aquí, aunque más adelante vamos a estudiar este pasaje con más detalle, el punto que quiero que veamos es que puso por escrito lo que el Señor había dicho. Es decir, desde que se adentró a la densa oscuridad hasta este punto se nos revela que todo lo que Dios le dijo, lo escribió. Y si vamos al versículo 7, Éxodo 24:7, dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Ya vimos el tema la semana pasada que los israelitas habían dicho, tú Moisés ve y habla con Dios y lo que tú nos digas lo vamos a obedecer, lo vamos a escuchar y lo vamos a obedecer. Y aquí está la confirmación. Pero todo lo que Dios le dijo desde que subió a la densa oscuridad hasta el capítulo 24 lo escribió y ese escrito se le llama el libro del pacto. Así que a partir de este día, del día de hoy,
vamos a empezar a estudiar lo que contiene el libro del pacto y las vamos a ir por partes. Hay distintas leyes desde la adoración a Dios, los esclavos, leyes morales, etcétera, etcétera, y las vamos a ir viendo con detalle, como un desglose de cada uno de los 10 mandamientos, una aplicación mucho más detallada de cómo deberían de proceder en distintas circunstancias y en distintas situaciones. Entonces, por eso, el nombre del tema de hoy es el libro del pacto, y vamos a empezar a ver la primera parte, que es altar de tierra. Entonces, el título es el libro del pacto, el altar de tierra. Y es la primera sección del libro, las primeras regulaciones que tienen que ver, y tienen que ver con la adoración a Dios. Es decir, Dios está especificando cómo se le debe adorar específicamente en cuanto a sacrificios y ofrendas. Así que iniciamos a estudiar el libro del pacto con lo primero que se nos revela, que es el altar de piedra. Entonces vamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 22. Dice: el Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. Ahora, todo parece indicar que esto es lo primero que leerías en el libro del pacto, ¿verdad? Ustedes mismos han oído que les he hablado del cielo. Entonces, tal parece que la intención de Dios es que los israelitas recuerden que el libro del pacto proviene del mismo autor de los 10 mandamientos, o sea, de la misma voz que escucharon hablándoles, que no se especifica si fue algo inteligible para ellos, o sea, se oía como estruendos, ¿verdad? Truenos, ¿cómo era? Sonido de trompeta, y era la voz de Dios. Entonces, no queda si ellos discernieron cada una de las palabras de Dios o simplemente oían el estruendo y por temor estaban todos angustiados y no pusieron atención. El punto que no podemos negar es que lo escucharon. ¿Lo entendieron o no? Escucharon. Y entonces cuando Dios les dice: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, si esto está al principio del libro del pacto, es un recordatorio muy importante de que todo el contenido del libro del pacto proviene del mismo autor, que es Dios, quien les dio los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos sería una serie de principios, ¿verdad?, de los cuales se desglosa todo lo que vamos a ver en el libro del pacto y que termina desglosándose en lo que vamos a ver en Levítico y en muchas partes sobre las regulaciones que Dios pone. Los 613 mandamientos que están en la ley de Moisés, podemos decir que provienen de los 10 mandamientos. Entonces, lo primero que les dice es: recuerden, ustedes mismos han oído que yo les hablé del cielo, ¿verdad? Desde el cielo. Luego Éxodo 20, versículo 23. Éxodo 20, 23. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Reina Valera 60 dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Este se parece, ¿no? Ya habíamos visto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Pero aquí está hablando específicamente de los materiales, ¿verdad? No te hagáis, según la Reina Valera 60, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Esta frase de no hagáis conmigo es difícil de comprender, ¿verdad? Y la NBI dice: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro ni los adoren. Entonces, cuando dice la Reina Valera 60, que está traduciendo en este caso literalmente lo que el original dice, no hagáis conmigo dioses de plata, la NBI, en lugar de traducir literalmente, trata de explicarte que cuando dice no hagáis conmigo, se refiere a, es algo que no voy a permitir que hagan cuando están conmigo, o sea, siendo mi pueblo. Y lo traducen como no me ofendan. Pero esas palabras, no me ofendan, no están en el original. Así que la NBI está tratando de comunicar el sentido del original, pero no está traduciendo literalmente. Ahora, ¿a qué se refiere con específicamente dioses de plata y dioses de oro? ¿Por qué? ¿Qué tal si serían de bronce? Si son de bronce, ¿sí son permitidos? ¿O qué tal si son de otro material, verdad? ¿O qué tal si ni siquiera son de algún metal? Por ejemplo, encontré que el comentario de Hélicos dice: los israelitas no se sentían atraídos por la adoración a los animales como lo hacían los egipcios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando todo lo que pasó con las plagas y cómo había un conflicto, que los israelitas no podrían ofrecer los sacrificios a Dios ahí porque los egipcios adoraban a esos animales que serían ofrecidos como sacrificio para Dios? Y vimos que ellos consideraban realmente que en el animal
moraba la presencia de su Dios, ¿verdad? Entonces, si los israelitas estaban acostumbrados en Egipto a ver que adoraban a las ranas y que adoraban a los cocodrilos y a muchas otras cosas, no tenemos ninguna evidencia en toda la Biblia de que los israelitas hicieran algo similar. Pero sí tenemos referencia de que los israelitas se hicieron ídolos de metal. Por ejemplo, vamos a Éxodo 32, versículo 3 y 4. Éxodo 32, versículo 3 y 4. Dice, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, esto sucedió poco después de lo que estamos leyendo en Éxodo 20, ¿verdad? Se hicieron un becerro de oro. No tomaron un becerro y dijeron, este es nuestro Dios, o aquí habita nuestro Dios como los egipcios lo hacían, ¿verdad? Claramente los israelitas no veían a los animales como deidades, pero si hacían un becerro de oro, ahora sí lo reconocían como un Dios, y eso es extraño, ¿no? No el becerro real de carne, no, un becerro de oro. Esta situación es un tanto extraña, ¿verdad? El comentario de Licots dice, sin embargo, los israelitas sí se sentían atraídos por los ídolos de imagen fundida y mientras más precioso el metal, más satisfechos se sentían al adorarlo. Entonces, algunos creen, y me parece que tiene sentido, que la prohibición específica de Dios, no te hagas dioses de plata ni dioses de oro, tiene que ver específicamente con aquello que les atraía más a los israelitas. Es decir, claro que estaba prohibido no tener ídolos, y eso lo vemos en los mandamientos, ¿verdad? En los 10 mandamientos, no tendrás ídolos delante de mí. Nada que tenga imagen de las cosas en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y ahí está la prohibición general. Pero aquí está específicamente diciéndoles ni de plata ni de oro. Y podemos ver que en el becerro, o sea, en el caso del becerro de oro, claramente se sentían atraídos no por el becerro, sino porque estaba hecho de oro. Vamos a otro ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Dice, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Será. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Se dice, también lo leí en el comentario de Helicos, que Baal era también representado con alguna figura de metal precioso. Entonces nos dice que se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro, y aquí está la fundición. Y normalmente, para que fuesen valiosos para los israelitas, serían de oro o de plata. Ahora, cuando no había presupuesto para hacerlos totalmente de oro o de plata, pues tenían otra alternativa. Vamos a Habacuc 2.19. Habacuc 2.19 dice, ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Entonces vemos que cuando no había suficiente presupuesto, ¿verdad?, para hacer todo el ídolo de oro totalmente o de plata, bueno, lo hacían de madera y lo chapaban. Bueno, acá en México decimos que es chapa de oro, chapa de plata, que es algún otro tipo de metal o material, pero cubierto con una capa delgada de un metal precioso como el oro o la plata. Otro ejemplo está en Isaías 30:22. Dice, entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás, fuera de aquí. Nuevamente vemos el ejemplo del chapado. Entonces, la prohibición específica de no hacerse dioses de oro ni de plata tendría que ver no con que estén totalmente hechos de oro o de plata, sino incluso se incluía el chapado, ¿verdad? El problema es que podemos ver que los israelitas tenían atracción a este tipo de cosas. Hay muchos más versículos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Jueces, cuando, no me acuerdo cómo es este hombre que se hizo un ídolo de oro, tenía que ser de un metal, si no, no era considerado un ídolo. Entonces vemos que Dios les está prohibiendo específicamente que lo hagan y vamos a ver qué es lo primero que van a quebrantar. Luego regresemos a Éxodo, capítulo 20, pero ahora vamos al versículo 24. Éxodo 20:24. Dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Ahora, aquí está donde empezamos a ver la parte específica del altar de tierra. Y aunque ya estaba claro lo de los ídolos, es la primera vez que se especifica esto.
Esto es lo que veríamos primero como algo que se deduce o tiene que ver con la restricción a la idolatría, pero tiene que ver con la adoración a Dios. Mira, cuando dice háganme un altar de tierra, la palabra altar, el hebreo misbak, se traduce como altar y proviene del hebreo sabak, que se traduce como matar como sacrificio. Entonces, cuando se habla de un altar, por el tipo de palabra hebrea, tiene que ver con el lugar donde se ofrecen los animales en sacrificio, es decir, donde los mataban. Y cuando dice que el altar, o háganme un altar de tierra, la palabra tierra, Adamá, que proviene de Adam, de donde tenemos el nombre Adán, bueno, Adamá se traduce como suelo o tierra. Entonces la restricción es háganme un altar de tierra, o si tomas el hebreo, háganme el altar del suelo, o sea, de cosas que provienen del suelo. Dice, y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión. Y aquí hay dos tipos de sacrificios, ¿verdad? Holocaustos y sacrificios de comunión. Pero no se nos especifica la diferencia, y esto es importante notarlo. Pero primero, ¿por qué Dios querría que el altar sea de tierra o del suelo, de cosas del suelo? El comentario de Hélicos dice, era habitual erigir altares de piedra labrada, adornados con tallados de distintos tipos, entre las que a menudo se podían introducir formas humanas y animales. Es decir, nos está dando un poco del contexto cultural. Los altares que se hacían en aquel entonces era normal que se hiciera con piedras labradas, donde habría formas humanas o de animales. Y luego dice también el comentario, podemos ver que el propósito de Dios al pedir un altar de tierra es prohibir los altares elaborados para que no cayeran en idolatría. Dios les está diciendo, háganme un altar con cosas del suelo. Y eso era contrario a lo que normalmente se hacía en aquel entonces, donde se labraban las piedras para armar el altar y le ponían figuras para que se viera bonito o para representar algún ídolo en particular. Bueno, la prohibición es hazlo del suelo. O sea, no hagas lo que los otros hacen, hazlo del suelo. Y cuando dice, ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, Reformation Study Bible dice, hasta ahora se mencionan estos dos tipos de sacrificio, nada más. Pero en Levítico se extiende la lista a otros tipos de sacrificio. Entonces, hasta este punto, sabíamos que se hablaba de los sacrificios y ahorita vamos a hacer un repaso de lo que la Biblia nos dice acerca de los sacrificios. Pero no habíamos visto estos dos tipos de sacrificio. Y es importante notar que no se nos explica la diferencia entre los tipos de sacrificio. Es decir, al lector le quedaba perfectamente claro que eran los holocaustos y, ¿cuál es la otra palabra? Para no inventármela, holocaustos y sacrificios de comunión. Holocaustos es una cosa o tenía un propósito y sacrificios de comunión otro propósito y no nos lo explica. Eso indicaría que el lector ya sabía lo que era, ¿verdad? Ahora, el comentario de Hélicos dice, egipcios, asirios, babilonios, persas, fenicios, etcétera, consideraban por igual a los sacrificios como un elemento principal de su religión. Es decir, el hecho de que bueno, es que mira, alguna vez escuché a alguna persona decir que la Biblia no era confiable porque la Biblia no había inventado los sacrificios, sino que era una práctica por muchas otras culturas, ¿verdad? Así como la circuncisión. Cuando estudiamos el tema de la circuncisión, vimos que había más culturas, por ejemplo, los egipcios que también practicaban la circuncisión. Entonces, el hecho de que la Biblia pidiera o Dios pidiera que se circuncidaran, algunos dicen, bueno, es que los egipcios ya se circuncidaban también, entonces la Biblia es una copia de los egipcios o de alguna otra cultura. Decimos, no. El hecho de que otras naciones u otras culturas contemporáneas en ese tiempo también lo hicieran, eso no significa que la Biblia es una copia porque Dios haya instituido una práctica similar. En este caso podemos ver también que las culturas tenían los sacrificios como algo básico de su religión y que los altares que se hacían se acostumbraba a hacer con piedras labradas, con formas humanas o formas de animales. Entonces, Dios les está pidiendo que hagan este tipo de sacrificio y la forma en la que lo deben hacer, pero en contraste con lo que las naciones hacen. Ahora, ¿cómo entonces es que todas las naciones están haciendo sacrificios? ¿Fue algo que Dios instituyó o es algo que era pagano y que Dios tomó para sí mismo y que se hiciera que su pueblo lo hiciera?
Y sería muy extraño pensar, ¿no? Que Dios haya dicho, bueno, así como hacen los paganos, tú le vas a hacer, pero tú lo vas a hacer de otra manera. Ahí sí entendería por qué algunos critican en este punto la Biblia, dicen que es una copia. Pero me parece que no están razonando correctamente el tema de los sacrificios, o no lo están razonando bíblicamente. Porque mira, para empezar, el hecho de que los israelitas salieran de Egipto tenía que ver con el objetivo de ofrecer sacrificios a Dios. Recordemos eso en Éxodo capítulo 5, versículo 3. Éxodo 5:3 dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Entonces vemos que el propósito de salir, bueno, uno de los propósitos de salir era ofrecer sacrificios. Entonces, el tema de los sacrificios era algo muy común en aquel entonces. Decir, me vas a ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, era algo que todos entenderían porque todos están habituados a los sacrificios, porque es algo que muchas culturas tenían. El punto es, ¿de dónde viene esto? ¿Es una práctica pagana que Dios está metiendo a su pueblo o es al revés? Mira, tenemos evidencia de sacrificios desde que Adán y Eva dejaron el paraíso. Bueno, no lo dejaron, los expulsaron del paraíso. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Génesis 4, 3 y 4. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esto se considera la primera referencia a un sacrificio vegetal y animal. ¿Verdad? Sabemos que Dios acepta o ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y algunos dicen es que Abel ofreció un animal, mientras que Caín ofreció una ofrenda del fruto de la tierra, una ofrenda vegetal. Pero la Biblia no especifica que haya sido eso, ¿no? Porque no es lo que le das lo que determina si le agradas a Dios o no, sino cómo lo das. Y sabemos que inmediatamente después de esto, Dios advierte a Caín del pecado que está por cometer en cuanto a asesinar a su hermano, ¿verdad? Así que el hecho de que un sacrificio haya sido aceptado, me parece que por el contexto del capítulo, no tiene nada que ver con lo que presentaron, sino con la condición del que lo presenta. Pero bueno, si Caín y Abel entendían o sabían que había que ofrecer sacrificios, ¿verdad? Caín sabemos que es el primogénito de Adán y Eva. Tiempo después engendraron a Abel y no sabemos cuánto tiempo pasó entre Caín y Abel. Ahora, la edad que tienen tuvieron que haber sido mínimo adolescentes, ¿verdad? Para hacer este tipo de cosas. Entonces, si hablamos de que las culturas practican los sacrificios como ofrendas a los dioses, en el caso de las culturas paganas, ¿esto fue algo que inventaron ellos? ¿O es algo que originalmente era instituido para Dios, pero que fue distorsionado y ofrecido ahora a los ídolos? Que me parece que esa es la explicación correcta, ¿verdad? No que Dios haya dicho, bueno, así como hacen los paganos, tú lo vas a hacer pero diferente para que sea para mí. No, porque lo primero que tenemos, la primera referencia que tenemos del primer hijo de Adán y Eva, Caín, ofreciendo sacrificios, indica que los primeros sacrificios de los humanos en general eran a Dios. Por consecuencia, podemos deducir sin problema que los sacrificios que ofrecían las naciones paganas no era algo que ellos inventaron, sino algo distorsionado de lo que originalmente era para Dios. ¿Se entiende? El punto es que desde entonces se entiende que se tenía que ofrecer sacrificios a Dios, ya sea holocaustos o de comunión. Y ahorita no tenemos la información para distinguir uno del otro porque la Biblia no nos la ha dado. Asumimos que ellos ya lo sabían, ¿verdad? Si no, no hubiera tenido sentido que les diga holocaustos y sacrificios de comunión si nadie entiende qué es eso. Si nadie lo entiende, le hubiera explicado, pero como no lo explica, entonces lo entendían, ¿verdad? Entonces, claramente podemos descartar la idea de que Dios está tomando una práctica pagana y la está introduciendo a su pueblo. Es al revés. Dios está retomando lo que corresponde legítimamente a Dios y lo que los paganos hacen es simplemente una distorsión de lo que originalmente son los sacrificios. Pero bueno, después de Caín y Abel vemos a Noé haciendo un sacrificio. Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis 8:20, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. No se indica quién le instruyó, seguramente fue algo que se pasó de generación en generación desde los tiempos de Caín y Abel, ¿verdad? Luego tenemos sacrificios por parte de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Y ya vimos que la palabra altar tiene que ver con sacrificios, ¿verdad? Una matanza, así dice la concordancia Strong, una matanza ofrecida como sacrificio, de quitarle la vida a un ser vivo como sacrificio a Dios. Luego Génesis 26, 25. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Vemos que Isaac también ofrece sacrificios. Y por último veamos un ejemplo con Jacob. Génesis 31, 53 al 54. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. Así que Caín y Abel, quizás específicamente Abel porque el de Caín no fue aceptado. Noé, Abraham, Isaac, Jacob entendían el propósito de los sacrificios y lo tenían como una práctica, ¿verdad? Así que podemos decir, cuando se establece que ofrecerás holocaustos y sacrificios de comunión, no se hace la explicación de cada uno de ellos porque todos lo entendían. ¿Cierto? Luego, regresándonos al versículo 24, Éxodo 20, 24, dice, yo vendré, bueno, lo leo desde el principio, háganme un altar de tierra, ya no lo analizamos, y ofrézcanme sobre él holocaustos de comunión, sus ovejas y sus toros, ya lo analizamos. Luego dice, yo vendré al lugar donde les pide invocar mi nombre y los bendeciré. Pero la Reina Valera 60 lo traduce diferente. Esa última parte del versículo dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Así que es una traducción muy diferente, ¿verdad? NBI dice, yo vendré al lugar donde les pide invocar mi nombre y los bendeciré. Reina Valera 60 dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y en este caso también la Reina Valera 60 está traduciendo literalmente el original. La NBI trata de interpretarlo, pero no nos deja clara la idea. Pero no, bueno, primero tratemos de explicarlo qué es lo que el original está diciendo aquí, para luego ver cómo la NBI no nos lo dice con claridad. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, ¿verdad? Ahora, esto es con respecto al altar. El altar tiene que estar en todo lugar donde, dice Dios, yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Pues, ¿cómo entendemos esto? Un lugar en el que Dios haga la memoria de su nombre. Es decir, un lugar donde la gente sepa de él o se acuerde de él o lo haya visto quizás. El comentario de Cambridge Bible dice, por medio de una teofanía, una victoria o alguna manifestación de su presencia. O sea, el lugar donde Dios haga que esté la memoria de su nombre sería un lugar donde se haya mostrado una teofanía de Dios, donde Dios les haya dado una victoria o alguna manifestación de su presencia. Dice el comentario Cambridge, dice, los altares no debían erigirse en lugares elegidos arbitrariamente, sino en los lugares que han sido marcados de alguna manera por el favor y la aprobación de Jehová. Aquellos que ofrecen sacrificios en lugares así distinguidos pueden esperar la presencia y la bendición de Jehová. O sea, un lugar donde Dios haya hecho que esté la memoria de su nombre es un lugar donde Dios hizo algo memorable. Se apareció a ellos por medio de una teofanía, les dio una victoria, algún tipo de manifestación, como cuando Dios vino sobre la peña y Moisés golpeó la peña. Allí ese es un lugar donde Dios hizo que esté la memoria de su nombre, ¿verdad? Y ahí es donde se tenían que hacer los altares. No donde tú quisieras. No que fueras caminando y dices, pues voy a hacer aquí el altar. No, tenía que ser un lugar donde Dios se haya manifestado de alguna manera, dándoles una victoria o de manera visible. Vamos a ver un ejemplo de esto porque ya lo habían hecho. Vamos a Éxodo 17, versículo 13 al 16. Éxodo 17, 13 al 16. Dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero
para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Entonces ahí donde Dios les dio la victoria, ahí Moisés edificó un altar. Ya lo habían hecho, pero Dios está instituyendo esa regulación. No hagas el altar donde tú quieras. Tienes que hacerlo en un lugar donde yo me haya manifestado. Y si pones el altar ahí donde yo me manifesté, allí te bendeciré. Sabemos que más adelante Dios o la presencia de Dios va a estar en el tabernáculo, pero esto es antes del tabernáculo. Sabemos que el altar iba a estar en el, sí, o sea, dentro del área del tabernáculo, que más tarde se convertirá en el templo. Pero en este caso, los altares podían ser o podían erigirse en cualquier lugar siempre y cuando Dios se haya manifestado ahí. Si tú querías poner un lugar donde no había pasado nada que tenga que ver con Dios, no debías hacerlo. Luego, Éxodo 20, versículo 25. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Ahora dice, si me hacen un altar de piedra. El comentario de Licos dice, entre las naciones civilizadas, los altares eran casi siempre de piedra, que reemplazaban a la tierra por ser más duraderos. Una práctica común, y vimos que las piedras normalmente eran labradas, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacerlo con tierra, o sea, acumulando tierra, pues viene el aire, la lluvia y se los lleva. Lo que hacían las más naciones civilizadas, en las que tenían más, por así decir, más avance, quizás podremos considerarlo como tecnológico, ¿verdad? Se dieron cuenta que hacer bultos de tierra no servía mucho, porque llueve, se la lleva el agua o se la lleva el aire. Entonces los hacían de piedra, pero las piedras normalmente eran talladas, labradas, con figuras, ¿verdad? Pero aquí puede sonar un poco confuso. Si Dios dijo que el altar debía de ser de tierra, ¿por qué luego dice si me hacen un altar de piedra? ¿No te parece que no concuerda? Dices, bueno, en nuestro idioma. Porque si te acuerdas de la palabra hebrea, Adamá se traduce como suelo o tierra. Entonces, un altar de piedra sigue siendo un altar de suelo, ¿verdad? De cosas del suelo. Cosas que pertenecen naturalmente al suelo. Entonces, podrías apilar tierra o podrías apilar piedras y sigue siendo un altar de Adamá, o sea, del hebreo, que se nos traduce como tierra o suelo. Entonces, aquí no hay ninguna contradicción ni Dios está cambiando de opinión. El altar debería ser de cosas del suelo. Y si lo haces con piedras, siguen siendo cosas del suelo, ¿verdad? Pero Dios especifica, no lo construyan con piedras labradas. Así que ves que el problema no era construir con piedras, sino tallar las piedras. Eso es lo que está prohibido. Ahora, nos había dicho que tenía que ser de tierra y el contexto es porque los hacían muy elaborados con figuras humanas y de animales. Ahora, cuando dice Dios, si lo vas a hacer de piedras, no labres las piedras. Podríamos entender claramente que tiene que ver con la idolatría de las naciones paganas. Si tú le das figuras a las piedras, vas a terminar adorando las piedras, ¿verdad? Las piedras tienen que ser así naturales, tomadas del suelo. Ahora, dice, no lo construyen con piedras labradas, herramientas profanan la piedra, la contaminan, podríamos entenderlo. ¿Cómo es que las herramientas contaminan o profanan la piedra? Bueno, el comentario de Licos dice, la naturaleza es obra de Dios, por tanto pura y santa. El hombre, al tener contacto con ella, le imparte su pureza. El altar, mediante el cual el pecado debía ser expiado, requería estar libre de toda mancha de corrupción humana. Esta es una teoría porque la Biblia no lo especifica, ¿verdad? Es decir, cuando tú tallas las piedras, profanas la piedra. Es decir, Dios las hizo así. Ese es el diseño. Para Dios así es bueno que la piedra esté. Y cuando tú le das forma, ya la estás contaminando, ¿verdad? Estás poniendo algo que tiene que ver con tu humanidad, ¿verdad? Con algo que no proviene limpiamente de Dios, como la piedra estaba originalmente. Así que ve el sentido de contaminar la piedra al modificar la perfecta creación de Dios. ¿Sí? Otros piensan que se debe a la desobediencia. Profanas la piedra con las herramientas porque estás desobedeciendo el mandato.
Ahora, no me parece que tenga mucho sentido esa conclusión o interpretación, ¿verdad? Me inclino más en pensar esto, que es la piedra que Dios hizo y quieres ofrecer un altar a Dios, deja la piedra como está. No le hagas cosas que Dios no le puso, ¿verdad? Deja las cosas naturales, que así como Dios las quiso hacer. Si le vas a ofrecer algo a Dios, no trates de adornarlo con cosas que Dios no quiere o no le interesa, ¿verdad? Y sobre todo que te llevaría a la idolatría. Porque tallar las piedras iba a terminar tarde o temprano que atribuyeran a esas piedras con forma algún tipo de poder o deidad. Así que es claro, si lo vas a hacer, hazlo con cosas del suelo y las piedras déjalas como están, no las labres. Dios no está pidiendo nada pomposo, nada costoso. Tú lo podías hacer en cualquier lugar donde hubiera cosas del suelo, ahí podías hacer tu altar, de manera que no habría una restricción para ricos o pobres o una distinción a la hora de hacer altar. Unos le podrían poner joyas y cosas. Dice Dios, no, todos iguales. Yo quiero que me ofrezcas un sacrificio, pero no porque me interesa el sacrificio, sino que tú lo estés haciendo. Así que no le pongas énfasis a lo que me vas a ofrecer. No le pongas énfasis al lugar donde lo vas a ofrecer. ¿Se entiende? Ahí no está lo importante está en la persona que lo ofrece. Ahí la diferencia entre la ofrenda que trajo Caín y la ofrenda que trajo Abel. Luego, Éxodo 20:26. Dice, y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Ahora, eso no es lo que dice el original, ¿verdad? La Reina Valera 60, que lo traduce literalmente, dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. La palabra desnudez, eso es lo que se traduce en el hebreo, herba, desnudez. La NBI agrega genitales, pero eso no está especificado en el original. La desnudez podría ser no necesariamente los genitales, sino partes de la parte inferior del cuerpo que quizás no debería estar a la vista. Ahora, no le pongas escalones. ¿A qué se refiere? El comentario Benson dice, las prendas que se usaban en esos países eran completamente flojas. El viento las hacía volar con facilidad, mostrando las partes inferiores del cuerpo. Así que para evitar este inconveniente y que ninguna indecencia pudiese mezclarse en el servicio a Dios, era necesaria esta precaución. Por esta misma razón, después se designó que los sacerdotes usaran calzoncillos, cosa que ninguna otra persona usaba en aquel tiempo. Digo, todavía no llegamos al punto de las regulaciones e instrucciones que Dios dio para el sacerdocio, pero el comentario nos adelanta, ¿sí? Se les iban a pedir que se les confeccionara una especie de calzoncillo para que cuando estén ofreciendo y suban al altar, que sí tenía cierta altura pedida por Dios, no tuvieran problema de que haya alguien morboso o indecente tratando de ver cosas que lo distraen totalmente de la adoración que corresponde a Dios, ¿verdad? Fíjate bien, Dios está diciendo que la gente no se distraiga en ninguna forma porque se les van a ver partes del cuerpo que no se deben de ver, ¿verdad? No sabemos exactamente qué es, puesto que el original nada más habla de desnudez, no sabemos a qué partes específicas se refiere o hasta dónde podría verse. Pero sí se habla de que tenían que cubrirse y que en ningún momento la adoración a Dios se mezclara con ese tipo de accidentes, ¿verdad? O ese tipo de negligencias por parte del que está ofreciendo el sacrificio. Ahora, esto tiene también que ver mucha relevancia para la iglesia, ¿verdad? Dios está diciendo, nadie se debe distraer por la ropa de la gente, por lo que se le ve de forma indebida. Y me parece que un criterio muy similar lo debemos aplicar cuando nos congregamos hoy en día, aunque ahorita no podemos, pero en la congregación ninguna mujer, ningún hombre debe ir vestido de manera que pongan énfasis en su cuerpo. ¿Se entiende? Ahora, ahí vamos a poder, quizás entraríamos en polémica de qué prendas sí, qué prendas no. Pero el objetivo es que no haya una distracción de ese tipo. Ahora, tendríamos que analizar muchas otras cosas que ya lo hemos visto en otros temas en Árbol Plantado, en la serie de fundamentos con respecto a la vestimenta. Pero la esencia es que no haya nada en nuestras reuniones que se mezcle con cosas indecentes. Quizás podemos pensar más en las mujeres, ¿verdad? Faldas muy cortas o blusas o suéteres con un escote muy pronunciado. No sé, puede haber distintas cosas que desviaría completamente la atención y no tiene nada que ver con el servicio a Dios, ese tipo de cosas. Así que fíjate, Dios hasta eso está cuidando.
me vas a hacer un altar, vas a tener que subir al animalito que me vas a ofrecer en holocausto. Bueno, no lo hagas alto de manera que el aire sople y se te vean cosas que no se te deben de ver, ¿verdad? O sea, en lugar de pedirles que cambien su vestimenta, en este caso, que en sí no tendría nada de malo, a menos que tengan una altura considerable, pues bueno, no hagas el altar de manera que tengas que subir escalones y te pongas en esa situación incómoda tú y todos los que te hayan visto, ¿verdad? O sea, fíjate cómo Dios incluso regula ese tipo de situaciones. Está interesado también en ese tipo de situaciones. No nada más es viniste, qué bueno, mijo, tráeme el altar, y se le ve todo cuando se subió, y dice, no importa, es natural. No, dice Dios, no. Ese tipo de cosas no deben de presentarse, así que no le pongas escalones al altar para que esos tipos de accidentes no se presenten en ninguna circunstancia, no importa cuán fuerte esté soplando el viento, ¿verdad? Entonces podemos aprender de eso. Entonces después las regulaciones que hay en cuanto a la vestimenta de los sacerdotes, vemos que aunque suban cierta distancia o cierta altura, por los calzoncillos que van a estar usando, no tendría ningún problema. Pero fíjate, hasta ese punto llega. Y hasta aquí se nos acaba la información con el altar de tierra. Podemos ver entonces claramente que la forma en la que adoramos a Dios también está regulada. Nosotros ya no aplica esto del altar, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos la gente no adoraba como quería, ni hacía lo que quería para adorar a Dios, sino que había regulaciones específicas sobre cómo debía de ser. Es decir, Dios demanda que le adoremos porque es lo mejor para nosotros, Él es el único digno, pero también demanda cómo debe ser la adoración. Y eso debemos tenerlo en cuenta todas las iglesias que nos decimos cristianas, ¿verdad? He visto cada barbaridad, iglesias, grupos de gente que se dicen iglesias cristianas que en alguna ocasión supe en Estados Unidos, creo que fue en Texas, donde para atraer a la gente hicieron una lucha libre con enanitos. No sé por qué lucha libre, no sé por qué específicamente con enanitos, con personas que tienen enanismo, pero así lo hicieron en pleno culto, o sea, en la reunión. Era parte de la reunión presenciar la lucha libre de estas personas. Y dices, ¿por qué? Otro pastor, también creo era de Texas, qué raro, hicieron un rodeo. En el servicio, en la reunión, parte del proceso de la enseñanza era que se subían al toro mecánico. Aquí también en nuestra ciudad he visto pastores que se visten de payasos y pasan al altar y tratan de dar algún tipo de enseñanza vestidos de payasos. A otros he visto que se visten de superhéroe. Y dices, ¿qué? ¿Por qué haces esas cosas? ¿No? ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios, verdad? Hay otros que se ponen a cantar. Por ejemplo, una vez una señora que le llamaban pastora. Creo que ahora ella es apóstol, algo así, no sé. Pero en aquel entonces le decían pastora. La habían invitado a predicar. Y como, no sé, yo quiero pensar que no se preparó. Porque llegó y dijo, no, pues muchachos, pues digo, así le decía casi a todos, ¿verdad? Mira, mi don es animar a la gente. Yo tengo un don de parte de Dios de motivarte y de echarte porras. Y bueno, ese don no es bíblico, ¿verdad? Pero bueno, ella decía que tenía ese don. Dijo, así que iba a usar su tiempo para hacernos cantar una canción secular, nada bíblica, una canción secular. No hablaba obscenidades ni nada impropio, pero su tiempo de predicación, que ya por sí está mal, ¿verdad? Que la mujer esté haciendo eso, pero bueno, lo dedicó, en lugar de hablar de la palabra de Dios, lo dedicó a que nos aprendiéramos esa canción con una coreografía. Una canción secular que hablaba de positivismo. Y dices, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ahí estaba, levante las manos y a ver, vamos a cantar primero la estrofa esta. Y ahí nos estuvo cantando todos. Y sí, yo también canté, o sea, ni modo. En ese tiempo no sabía bien, como que me cayó mal, ¿verdad? Dice, ¿por qué? ¿Por qué me pone a cantar? Y luego esa canción también no me gustaba, pero bueno, ahí andaba yo, cantando, y dices, ¿de dónde sacaste eso? No, estamos adorando a Dios. ¿Cómo que estás adorando a Dios? ¿A quién se le ocurrió? No, pues es que mi don es motivar. No puedes hacer lo que a ti se te antoje o te pase por la imaginación para adorar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo que cuando hacían algo que ver para los jóvenes, una reunión de jóvenes, ponían show de luces y música de punches, 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 punches. Y dices, ¿por qué? No, pues para que los jóvenes se sientan en ambiente y así estamos adorando a Dios, pero con un buen ambiente.
Y dices, ¿de dónde te sacaste eso? Nada que ver con la Biblia, nada que ver con la Escritura, nada que ver con la enseñanza bíblica, nada más era ponerles un ambiente tipo antro o discoteca para que no nos vean como gente extraña, sino que vean que también estamos a la moda y entendemos a la juventud. Dices, no, esos son graves errores. Cuando tú tratas de hacer lo que se te pegue en gana, lo que tu imaginación te dé para adorar a Dios. No, la Biblia es clara. En distintas facciones de la Biblia, en distintas situaciones, en distintos tiempos, Dios ha especificado claramente cómo es la adoración. En el caso de la carta a los Corintios, Pablo dijo, todo debe ser en orden. Dios es un Dios de orden. Y no debes de parecer un loco de manera que el incrédulo se asuste, ¿verdad? O piense que eres un loco. Entonces, sí hay regulaciones bíblicas y tenemos que entender claro esto. No puedes adorar a Dios como a ti se te antoje. Desde este momento los israelitas no podían hacer lo que ellos querían. Estaban las restricciones. Tiene que ser en un lugar donde se haya manifestado Dios. De alguna forma. Teofanía, una victoria, etcétera, etcétera. Quizás un sueño, una visión. Un lugar donde Dios puso su nombre, un lugar donde te acuerdes porque Dios hizo algo particular allí. Ahí podías establecer un altar de tierra, de cosas del suelo, sin labrarlo, sin altura. No sé que con la ropa que traes te subas y alguien más te vea cosas que no debe de ver, ¿verdad? Fíjate bien todo lo que Dios está definiendo que debe de ser para que le puedas ofrecer sacrificios de comunión y holocaustos. Así que es Dios quien define, ¿verdad? Cómo debe de adorársele. Es Dios quien da la pauta de lo que Él acepta. Y si tú consideras que puedes hacer lo que quieras con tal de adorarlo, estás en serios problemas. Porque te vas a encontrar que en lugar de estar adorando al Dios de la Biblia, estás haciendo completamente lo opuesto a lo que Él ha dicho. Por consecuencia, tu adoración no es para Dios, sino para el ídolo que te has formado en tu mente. Muchos tienen un ídolo a quien llaman Dios y no se han dado cuenta que no es Dios. Como no conocen al Dios de la Biblia, a lo que ellos creen que es Dios le llaman Dios y le cantan a ese Dios y le piden cosas a ese Dios. Pero ese Dios de ellos es un ídolo porque no conocen al Dios de la Biblia. Incluso en sus formas de adorar o de servir a Dios hacen lo opuesto a lo que la Escritura enseña. Así que inconscientemente son idólatras porque se han hecho un Dios a su propia imaginación, según su propio criterio y según sus propias reglas, cuando Dios especifica las cosas que deben de ser para que Él las acepte. Así que lo primero que se especifica en el libro del pacto es cómo se le debe ofrecer sacrificios a Dios, que tiene que ver con la adoración. Cómo se debe adorar a Dios es la parte inicial que Dios escogió para que todo aquel que leyera el libro del pacto tenga presente que no puedes hacer lo que tú quieras, sino que tienes que seguir los lineamientos bíblicos. Y bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Todo el capítulo 21, con esto acabamos el capítulo 20, pero todo el capítulo 21, 22 y 23 vamos a estar haciendo este mismo ejercicio de tomar una serie o un grupo de preceptos. En el capítulo 21 tiene que ver con la esclavitud, leyes sobre los esclavos, y ahí vamos a profundizar más en cómo era la esclavitud en aquel entonces, que no tiene nada que ver con la esclavitud de la historia moderna que nosotros conocemos. Lo he dicho en varios temas. Pero vamos a ir viendo cómo Dios detalla y regula las cosas que se deben hacer según distintas circunstancias. Y ahí vamos a ir conociendo un poco más de cómo se regulaba en aquel entonces la vida del pueblo de Dios, pero especialmente y particularmente aprender de cómo es Dios que establece esas regulaciones. Bueno, vamos a orar entonces para terminar, para agradecerle a Dios y para poder pasar a la sección de preguntas y respuestas. Oremos, Señor. Enséñanos, Padre, a adorarte como tú quieres ser adorado. Líbranos de hacer lo que nuestra imaginación nos dicte, sino más bien permítenos adorarte de forma informada, con el entendimiento, no con cosas desordenadas, no con gritos, no con pérdida de control, Señor, sino con todo entendimiento. Queremos estar seguros que lo que hacemos te agrada porque así lo has pedido en tu palabra. Enséñanos, Padre, a tener en cuenta siempre tu palabra, incluso por el momento en el que te vamos a hablar o vamos a tener comunión contigo, Señor. Líbranos de nosotros mismos y de nuestras extrañas ideas que a veces tenemos. Enséñanos, Padre, que debemos buscar con diligencia tu palabra para entender cómo debemos hacer las cosas de manera que sean aceptadas por ti, de manera que sean agradables, porque ese es nuestro propósito, agradarte. Nos has regalado la salvación
y tú te mereces toda la gloria de nuestra parte. Así que te rogamos, Señor, que en medio de esta serie que vamos a estar estudiando con el libro del pacto nos permitas entenderte y conocerte cada vez más por medio de tus estatutos y lineamientos. Gracias por toda la paciencia que tienes con nosotros, gracias porque nos perdonas, tú eres un Dios perdonador, gracias porque nos das el arrepentimiento necesario para continuar con la vida cristiana y, como siempre, Señor, nos ponemos en tus manos. Guárdanos y cuídanos de acuerdo a tu voluntad. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Permítanme prepararme para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme ver cuántas tengo aquí apuntadas. A ver. A ver, está cargando aquí. A ver. Primera pregunta. No hay. Tanto que me tardé en cargarlas y no hay. Ah, ya llegó una. A ver. Pregunta Edson Medina. Los judíos actualmente creen que los sacrificios de sangre ya no son necesarios, argumentando que seguir las leyes que Dios les dio a Noé, similares a los 10 mandamientos, se puede ser salvo. ¿Cómo podemos argumentar contra esto usando solamente el Antiguo Testamento? Bueno, yo lo que haría es tratar de entender cómo llegaron a la conclusión de que quedaron abolidas las leyes en cuanto al sacrificio, ¿verdad? Sabemos que no hay templo, ¿verdad? Pero ellos tienen que dar una interpretación de por qué no hay templo. Yo he escuchado claramente que también cuando los judíos o los israelitas estuvieron exiliados, no podían ofrecer sacrificios porque no había templo, ¿verdad? Pero luego se restauró el templo y se tuvieron que reanudar los sacrificios. El punto es que nosotros no estamos diciéndoles a los judíos, sobre todo me refiero a judíos, aquellos que niegan a Jesús como Mesías, ¿verdad? Sino que ellos piensan que aún están esperando que llegue el Mesías. Cuando dicen que ya no son los sacrificios de sangre necesarios, lo primero que hay que entender es cuál es su argumento. Número uno, te dicen, bueno, no hay templo, eso significa que no hay por qué ofrecerlos, y así como los exiliados, o aún antes de que existiera el tabernáculo, los sacrificios que se hacían antes no necesariamente eran de sangre, ¿verdad? Ok, entiendo ese argumento, pero el punto es ¿por qué Dios ya no está solicitando esos sacrificios? ¿Cuál es la explicación? Porque ahí es donde nosotros podemos usar esa información para decir, bueno, es que el sacrificio definitivo por los pecados ya fue ofrecido. Jesús, el Cordero inmolado, ¿verdad? Que se ofreció a sí mismo con su propia sangre. Una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Ahora, ese argumento yo sé que no está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero lo primero que hay que entender es cuál es el razonamiento para que ellos expliquen que ya no es necesario seguir la ley de Moisés en cuanto a los sacrificios, ¿verdad? Y de ahí vas a partir para comprenderlo. De entrada, estamos de acuerdo, ya no son necesarios los sacrificios de sangre, ¿verdad? Ningún cristiano le diría, no, los tienes que hacer, no, porque el sacrificio ya fue ofrecido, que es Cristo. Ellos no van a querer reconocer esa parte, ¿verdad? Nada de lo que el Antiguo Testamento dice lo van a querer aceptar, pero no veo por qué hay que decirles que tienen que estar ofreciendo sacrificios de sangre porque nosotros sabemos que ya no son necesarios. El punto, que lo que yo he visto, que es lo primero que trataba de explicar, es que ellos han dicho, bueno, como no hay templo, no hay que ofrecerlos. Dios no lo va a no los demanda porque no hay templo, como sucedió en el exilio o antes del tabernáculo. Pero pues, quizás puedas argumentar, como yo lo hice ahora, que los sacrificios, desde el caso de Abel, desde Noé, Abraham, Isaac y Jacob, ya eran sacrificios de sangre, aún antes del tabernáculo. Y si nos vamos incluso a lo que está diciendo aquí, antes del tabernáculo, los sacrificios se tenían que ofrecer, o el altar se erigía para los sacrificios, en un lugar donde Dios haya manifestado su presencia o su favor, de alguna manera, como las victorias, eran los lugares donde se tenían que ofrecer. Entonces, partiendo de esa información, tendrías que pedirle la explicación. Bueno, si ya se hacían sacrificios de sangre, aunque no había templo,
Ahora que no hay templo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a ofrecer en cualquier lado o en un lugar donde se haya manifestado Dios, según lo que estamos estudiando en Éxodo 20, o cómo procede? Y esa parte yo no he tenido oportunidad de interactuar y escuchar cuáles son sus argumentos. Pero de entrada, deberíamos estar de acuerdo ambos que los sacrificios de sangre no son necesarios por distintas causas, pero no son necesarios. Siguiente. Dice Juan Villarreal, buenas noches. ¿Es válido enseñar a los niños con caricaturas o títeres? Bueno, Juan Villarreal no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero bueno, como estamos en sección de preguntas y respuestas y no hay preguntas del tema, pues te voy a responder tu pregunta. No hay nada contrario a la escritura con enseñar a los niños con caricaturas o títeres. O sea, el método que tú uses, el método de aprendizaje, necesariamente va a tener que estar adaptado a la edad de tu oyente, ¿verdad? Digo, si tú vas a querer ponerle caricaturas o títeres a los más adultos, quizás no es recomendable, ¿verdad? De hecho, a veces ni siquiera a los adolescentes van a aceptar ese tipo de método de aprendizaje. Pero si estás lidiando con niños pequeños y por medio de las caricaturas o títeres les comunicas las verdades bíblicas, entonces no hay ningún problema. El punto es que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Y en la iglesia apoyamos a los padres en la responsabilidad de que solo corresponde a los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Bueno, algunos con el don de enseñar apoyan a los padres dándole clases especiales a los niños para que aprendan de la escritura de una manera y a un nivel que ellos lo puedan comprender. Así que si pones caricaturas, títeres, cualquier otra cosa, dibujitos, no sé, lo que se te ocurra, de manera que los niños puedan comprender, es válido porque nada contradice lo que la escritura dice. Y es todo, ¿verdad? No hay más preguntas. Muy bien. Pues entonces terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Recuerden todos los miembros de Árbol Plantado, este sábado a las 7:30, si Dios lo permite, tendremos la elección oficial de ancianos. Ya tenemos todo listo, ya se publicó toda la información, quiénes son los candidatos. Esta información de los candidatos la vamos a mantener interna hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Si este próximo sábado Dios nos permite encontrar su voluntad por medio de una unanimidad entre los candidatos propuestos por mí, que soy anciano actualmente, y los candidatos que vote la asamblea, si encontramos que estamos de acuerdo, terminaremos el proceso y felizmente compartiremos la información con todos aquellos que siguen las transmisiones, aunque no sean de Árbol Plantado, ¿verdad? Así que esperemos en Dios que el próximo domingo demos la noticia de quiénes son los 2 nuevos ancianos que junto conmigo estaremos trabajando en servir a la iglesia. Y les pedimos a todos aquellos que nos escuchan, aunque no sean miembros de Árbol Plantado, que oren por nosotros. Necesitamos ir a votar con honestidad, con la evidencia que demanda la Biblia en los requisitos que ya estudiamos los domingos, que ninguno de nosotros vote por emoción o porque es su amigo del alma o porque le ha ayudado mucho, porque le prestó dinero. No, que podamos ser bíblicos y que podamos evaluar con evidencia cada uno de los requisitos y hacer un voto con nuestra conciencia limpia, ¿verdad? Lo que buscamos es encontrar la voluntad de Dios, aquellos 2 hombres que Dios ha llamado a su servicio en el oficio de anciano, y lo que les pido es que roguemos juntos para que Dios nos permita esa alegría de encontrar unanimidad y saber que hemos encontrado a los hombres que Dios ha elegido, ¿verdad? Es todo, entonces no se les olvide continuar con las ofrendas para que siga funcionando el auditorio. Nadie en Árbol Plantado recibe ofrendas ni dinero de la iglesia, todos somos bivocacionales, trabajamos para sostenernos a nosotros mismos, así que el dinero que se recaude es para mantener el auditorio funcionando. Muchas gracias a todos, entonces los veo o nos vemos el próximo domingo. Miembros de Árbol Plantado, nos vemos el sábado, no se les olvide. Cuídense, descansen y deseo mucho que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima reunión.